Hola, ¿cómo están? Hoy día vamos a abordar lo que son los textos académicos. Iniciaremos con lo que es el ensayo. El ensayo es un género literario que se caracteriza por permitirnos desarrollar un tema, pero de manera libre y personal, es decir, es más subjetivo que objetivo. Comúnmente las personas escriben ensayos para poder manifestar su opinión, lo que piensan, lo que sienten, cuáles son sus preocupaciones, su punto de vista. Entonces, por eso que se dice que el ensayo es un texto subjetivo, en el cual nosotros podemos plasmar todo lo que son nuestros pensamientos, sentimientos, sensaciones, nuestras opiniones, nuestras ideas. Es decir, el ensayo es la exposición de una idea que nosotros tengamos respecto a un tema. El ensayo no tiene en sí una estructura rígida, la cual nosotros podamos seguir, sino que se dice que el ensayo es un texto en el cual nosotros de manera libre podemos manifestar nuestras opiniones o nuestras ideas. Todo ensayo es la exposición de ideas, pero estas ideas tienen que estar basadas en argumentos. Es por eso que el ensayo, a la vez de ser un texto expositivo, también es un texto argumentativo, porque nuestras ideas no solo deben de ser vertidas, sino también que deben de estar sustentadas o respaldadas por argumentos, ya sea ayudándonos con otros autores que puedan corroborar o puedan ayudar a nuestro punto de vista o a lo que queramos expresar en el ensayo. ¿Cuáles son las características que tiene un ensayo? ¿Cómo yo lo puedo identificar o cómo puedo saber que estoy frente a un texto que es un ensayo? Tiene libertad temática, quiere decir que podemos escribir ensayos sobre cualquier tema, sobre medio ambiente, riqueza, pobreza, valores, sobre cualquier tema podemos escribir. El estilo es personal o amistoso en la escritura. Puede incluir citas o referencias, que era lo que mencionaba anteriormente. Esos argumentos que nosotros vayamos a poner en nuestros ensayos pueden ser argumentos de autores que respalden lo que estamos diciendo. No tiene una estructura definida, por lo que es un texto de manera libre. Su extensión va a depender del autor. Podemos hacer ensayo de 2, 3 hojas hasta no hay un límite. Está dirigido generalmente a un público amplio porque la libertad que nos da el ensayo sobre temas entonces permite que el público pueda ser diverso. A pesar de que se dice que el ensayo no tiene una estructura rígida, es decir, definida, cuando uno está empezando a elaborar este tipo de texto, es importante que podamos hacerlo siguiendo la siguiente estructura, es decir, la siguiente estructura nos va a ayudar en el desarrollo o en la escritura de nuestro ensayo. Lo primero, un ensayo debe de tener un título. El título debe de ser llamativo, no debe de ser muy largo, debe de captar la atención del lector para que continúe leyendo todo nuestro texto. Luego del título viene la introducción. Y esta parte también es importante, a pesar de que el título puede captar la atención del lector, es la introducción que va a hacer que la persona que empiece a leer nuestro ensayo pueda leerlo de principio a fin. La introducción es la parte inicial que va a tener nuestro ensayo. En esta manera, o en esta parte de manera general, vamos a ir abordando lo que es el tema, es decir, le vamos a dar luces al lector respecto a qué se trata nuestro texto o cuál es el tema o la temática que va a tener nuestro ensayo. Estos párrafos son muy importantes porque deben de llamar la atención a la persona que vaya a leer nuestro ensayo, ya que va a ser su primera, la introducción es el primer contacto que tiene el lector con el texto. Para iniciar un ensayo o cualquier escritura siempre cuestan las primeras líneas. Entonces yo les voy a dar 3 formas las cuales podemos utilizar para iniciar estas primeras líneas. No quiere decir que esto vaya a ser la introducción del ensayo, sino que para iniciar estas primeras líneas de la introducción del ensayo, podemos iniciar haciendo una pregunta reflexiva, es decir, una pregunta que ayude al lector a reflexionar sobre el tema
sobre el tema del cual se trata nuestro ensayo, ¿ya? Entonces, para empezar a escribir podemos iniciar con una pregunta que lleva al lector a reflexionar respecto a nuestro tema. Entonces, luego de haber colocado la pregunta reflexiva, iniciamos la introducción de nuestro ensayo. No quiere decir que solo la pregunta ya sea la introducción, no, sino que esa pregunta la podemos utilizar para iniciar la introducción de nuestro ensayo, porque siempre la primera escritura cuesta. Otra forma por la cual nosotros podemos iniciar la introducción de nuestro ensayo vendría a ser contando una pequeña anécdota sobre el tema que se trata nuestro ensayo. Es decir, si vamos a hablar acerca del medio ambiente, entonces una pequeña anécdota que hayamos tenido que se relacione con la temática de nuestro ensayo. Esto para captar la atención del lector. Esa vendría a ser la segunda forma por la cual yo puedo empezar la introducción de mi ensayo. Primero, mediante una pregunta reflexiva. Segundo, mediante una breve anécdota. Y otra forma por la cual también nosotros podemos empezar la introducción de nuestro ensayo es con una frase célebre. Pero esa frase célebre tiene que tener relación con la temática de nuestro ensayo. Entonces, estos vendrían a ser tres formas por las cuales yo puedo empezar la introducción de mi ensayo. Entonces, en el ensayo, o en la introducción del ensayo, yo voy a darle luces al lector de qué se trata mi tema, pero de manera general, sin introducir todavía el tema en sí. Luego de la introducción viene el cuerpo del ensayo, que es la parte más larga, es la parte más importante del ensayo, es la parte central del ensayo. Aquí en el cuerpo o desarrollo del ensayo, yo voy a exponer mis ideas, ¿ya? Respecto al tema que estoy abordando. Voy a escribir mi punto de vista. ¿Qué pienso yo respecto a ese tema de mi ensayo? ¿Ya? ¿Cuál es mi punto de vista? ¿Cuál es mi posición? Y también aquí en el cuerpo del ensayo yo puedo colocar citas textuales, de autores que respalden mi punto de vista. Por ejemplo, si yo estoy escribiendo un ensayo sobre el aborto, entonces, y mi posición es que yo estoy en contra del aborto, entonces voy a buscar algunos autores que puedan ayudarme a respaldar o a sustentar el por qué yo no estoy de acuerdo. Quizás buscaré algunos autores que sean médicos y que vean la parte médica de lo que conlleva un aborto, o podré buscar algún otro tipo de libro que también ayude a poder plantear o a poder sustentar bien el por qué yo no estoy de acuerdo o por qué también estoy a favor. Entonces, en el cuerpo del ensayo yo voy a exponer mi punto de vista, qué pienso yo respecto al tema, cuál es mi postura, si estoy o no estoy de acuerdo, y también puedo colocar citas de autores que puedan ayudarme a respaldar lo que yo estoy diciendo. También se puede colocar aquí datos estadísticos. No sé si estoy hablando acerca del aborto y mi punto de vista es que no estoy a favor, entonces los datos estadísticos que yo voy a poner ahí es acerca del porcentaje, no sé, de muertes por aborto, cosas así. Entonces aquí en el cuerpo del ensayo yo voy a desarrollar todo lo que es el tema en sí, es decir, la parte central. Aquí va toda la información más importante, pero esto no quiere decir que si yo estuviera a favor o en contra, solo voy a poner ese tipo de información, sino que tengo que colocar las dos caras de la moneda. Si yo estoy a favor o en contra, pero también tengo que poner la otra cara de la moneda, que sería poner el punto de vista de las personas o de autores que no están a favor y el por qué. Es decir, el ensayo tiene que ser como una balanza, no es equilibrado, no solo mi punto de vista y lo que a mí me gusta y parece, sino también la otra cara de la moneda. Podemos incluir en el ensayo, en esta parte del ensayo, no en la introducción, tampoco en la conclusión, sino en el desarrollo, podemos incluir lo que son citas textuales de autores que nos ayuden a respaldar lo que estamos diciendo. Y la tercera y última parte del ensayo
vendría a ser la conclusión. La conclusión ya es el cierre del ensayo, es aquí donde yo coloco mi reflexión final, aquí es donde yo establezco si estoy a favor o en contra de un tema y cuál es mi punto de vista. Puedo cerrar también este texto haciendo una pregunta o también con unas citas referentes a lo expuesto, es decir, la conclusión es la parte final donde yo determino cuál es mi punto de vista en conclusión. Luego de la conclusión tenemos las referencias bibliográficas. Si en el desarrollo de mi ensayo yo he colocado citas textuales o autores que respaldan lo que yo estoy diciendo, entonces esos autores o de donde yo haya sacado esa información, debo de colocar aquí las referencias bibliográficas, de qué libro saqué esa información o de qué páginas de internet he sacado. Entonces ahí en las referencias bibliográficas van a ir los libros o las páginas de internet de donde yo haya sacado esa información que respalde lo que yo estoy diciendo y lo debo de escribir en formato APA. Entonces, eso vendrían a ser una guía para poder escribir un ensayo y me estaba faltando uno, ya la parte final del ensayo vienen a ser los anexos. Aquí en los anexos yo puedo colocar imágenes sobre el tema que trata mi ensayo, también puedo colocar tablas con datos estadísticos. Entonces, eso para poder ayudar a todo lo expuesto, en el anexo se colocan algunas imágenes dependiendo de la intención de mi ensayo, para poder sustentar y respaldar también lo que estoy diciendo. Entonces, en conclusión, el ensayo es un texto que nos permite expresar un tema de manera libre. El ensayo tiene, en realidad no tiene una estructura rígida o fija, pero se plantea o se propone esta estructura para que sea más fácil poder desarrollarlo. ¿Cuál es esta estructura? Un ensayo tiene que tener un título, tiene que tener una introducción, un desarrollo, conclusiones, fuentes llamadas también referencias bibliográficas y los anexos que vendrían a ser el final. ¿Ya? Esa vendría a ser la estructura y en ese orden. No puedo colocar el anexo por encima del título, ni tampoco la introducción debajo de las referencias, sino siguiendo ese orden o esa estructura. Existen diferentes tipos de ensayo, ya que la temática es libre. Tenemos los ensayos literarios. Estos ensayos se caracterizan porque también por la libertad y amplitud de temas. Este ensayo literario se hace cuando nosotros leemos una obra literaria y respecto a esa obra literaria o sobre lo que se trataba esa obra literaria, hacemos un ensayo. O podemos, por ejemplo, si la obra literaria se trataba acerca de la pobreza, entonces podemos hacer un ensayo respecto a la pobreza e insertar ahí fragmentos de la obra literaria que hayamos leído. También el ensayo literario se puede hacer haciendo reflexiones sobre a la obra leída. Luego tenemos el ensayo científico. El ensayo científico se caracteriza por combinar la imaginación artística, es decir, la parte narrativa, con el razonamiento científico. Por un lado, toma la objetividad de la ciencia y por otro lado, toma lo que es la subjetividad del punto de vista de la persona. Entonces, creando así una obra de arte. Luego tenemos el ensayo crítico. Como su nombre lo dice, esta clase de ensayo trata de abordar diferentes tipos de temas para un público amplio. Este ensayo crítico, como su nombre lo dice, trata de dar una crítica, una opinión respecto a un tema, pero esta crítica que se vaya a hacer tiene que estar sustentada, no es solo por decirlo, sino que la persona que haga este ensayo haciendo una crítica respecto a un tema, tiene que estar bien informada respecto a ese tema para que sus opiniones tengan sustento. Luego tenemos el ensayo argumentativo. En el ensayo argumentativo nosotros vamos a argumentar todos nuestros puntos de vista apoyándonos con diferentes autores que puedan respaldar lo que yo estoy diciendo. Aquí podemos ver un ejemplo de ensayo argumentativo,
Ya es acerca de la epilepsia, ahí está el título, está la introducción, la tesis o proposición, el cuerpo del ensayo y este ensayo tiene citas, ya tiene citas para poder sustentar lo que se está planteando en este ensayo. Tiene una conclusión y al final la bibliografía que debe de ir en formato APA. Y para finalizar, otro tipo de ensayo, tenemos el ensayo académico, que también es un ensayo que se está utilizando mucho últimamente. Este ensayo intenta resolver un problema por medio de argumentos. Este tipo de texto trata de responder a una interrogante, no necesariamente demostrar una hipótesis como en el ensayo anterior. Se trata de respaldar una tesis por medio de argumentos o exposiciones. Eso vendría a ser lo que es el tema del ensayo. Lo que más me interesa es que ustedes puedan tomar en cuenta que para escribir un ensayo, la persona tiene que estar informada o conocer bien el tema sobre el cual va a exponer o va a opinar. Por ejemplo, si yo quiero hacer un ensayo sobre el tema de fútbol, entonces yo tengo que conocer bien ese tema para poder opinar, porque en el ensayo yo voy a exponer mis ideas, mi punto de vista respecto al tema, que en este ejemplo sería el fútbol. La estructura que va a tener mi ensayo es la que estoy presentando en pantalla: título, introducción, desarrollo, conclusiones, fuentes o referencias bibliográficas y los anexos. ¿Cuál es la